Bowing here, I find my rest. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. You're the one. Día 32. Dame tus ojos, madre, para saber mirar. Si miro con tus ojos, jamás podré pecar. Dame tus labios, madre, para poder rezar. Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará. Dame tu lengua, madre, para ir a comulgar. Es tu lengua patena de gracia y santidad. Dame tus manos, madre, que quiero trabajar. Entonces mi trabajo valdrá una eternidad. Dame tu manto, madre, que cubra mi maldad. Cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Dame tu cielo, oh madre, para poder gozar. Si tú me das el cielo, ¿qué más puedo anhelar? Dame a Jesús, oh madre, para poder amar. Esta será mi dicha por una eternidad. Amén. Teach my soul to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're Hola, hoy aprenderemos de Ana María Tairi. Ana María Antonia Gesualda nació en 1769 en Siena, en Italia, donde su padre era boticario. La familia perdió sus bienes y, reducida a la pobreza, emigró a Roma, donde los padres de Ana trabajaron en el servicio doméstico en casas particulares, mientras que la joven se internaba en una institución que se encargaba de educar a los niños sin recursos. A la edad de 13 años, Ana comenzó a ganarse el pan con su trabajo. Durante algún tiempo estuvo empleada en una fábrica de tejidos de seda y después entró al servicio de una noble dama en su palacio. Al convertirse en mujer, experimentó una fuerte inclinación por los vestidos ostentosos y el deseo de ser admirada, lo que en ocasiones la puso al borde del mal, y si no cayó en los abismos del pecado fue por sus buenos principios. Además, cuando tenía 21 años, se salvó de las tentaciones al casarse con Domenico Taigi, un servidor del palacio. Aún entonces seguían atrayéndola las cosas del mundo, pero poco a poco la gracia de Dios se iba adueñando de su corazón y la llevó al remordimiento de conciencia, lo que la impulsó a hacer una confesión general. Su primer intento de abrir el corazón ante un sacerdote chocó con una seca negativa. Pero la segunda tentativa tuvo éxito. Encontró la guía espiritual que necesitaba en un fraile servita, el padre Angelo, quien habría de ser su confesor durante muchos años. El sacerdote se dio cuenta desde un principio que estaba tratando con un alma elegida, y ella, por su parte, siempre consideró el momento en que conoció al padre Angelo como la hora de su conversión. Desde aquel día renunció a todas las vanidades del mundo y se contentó con vestir las ropas más sencillas. No volvió a tomar parte en diversiones mundanas, a menos que su esposo se lo pidiera especialmente. Su mayor consuelo y alegría los encontró en la oración, y su generoso deseo de someterse a mortificaciones externas tuvo que ser moderado por su confesor, quien la adaptó a los límites en que no afectara los deberes de su vida diaria como ama de casa y esposa. Su marido era un buen hombre, pero de escasas luces y muy quisquilloso. Si bien apreciaba las evidentes cualidades de su esposa, nunca pudo comprender los heroicos esfuerzos de Ana por adquirir la santidad ni sus dones especiales. Ella siempre cumplía sus deberes cotidianos del hogar con extraordinaria entrega. Con referencia a la época en que la beata comenzaba ya a ser conocida y admirada, Domenico, su esposo, declaró: con frecuencia sucedía que al regresar a casa la encontraba llena de gente desconocida, pero en cuanto Ana me veía, dejaba cualquiera, ya fuese una gran señora o tal vez un prelado el que estuviese con ella. Se levantaba y acudía a atenderme con el afecto y la solicitud de siempre. Se podía ver que lo hacía con todo el corazón. Se habría arrodillado en el suelo a quitarme los zapatos si yo se lo hubiese permitido. En resumidas cuentas, aquella mujer era una felicidad para mí y un consuelo para todos. Con su maravilloso tacto, era capaz de mantener una paz celestial en el hogar, a pesar de que éramos muchos de muy distinto temperamento. Y había toda clase de problemas, sobre todo cuando Camilo, mi hijo mayor, se quedó a vivir con nosotros durante los primeros tiempos de su matrimonio. Mi nuera era una mujer que se complacía en crear la discordia y se empeñaba en desempeñar el papel de ama de casa para molestar a Ana, pero aquella alma de Dios sabía cómo mantener
a cada cual en el puesto que le correspondía, y lo hacía de una manera tan sutil, tan suave, que no la puedo describir. A veces llegaba yo a la casa cansado, de mal humor y hasta enojado, pero ella siempre se las arreglaba para aplacarme y hacerme alegre la existencia. La familia que Ana debía cuidar estaba formada por sus 7 hijos, 2 de los cuales murieron cuando eran pequeños, su marido y sus padres, que vivían con ella. Cada mañana los reunía a todos para orar. Los llevaba a oír misa y por la noche volvían a reunirse todos para escuchar lecturas espirituales y rezar las plegarias. Ana se preocupaba, sobre todo, de vigilar la conducta de los niños. También tenía tiempo para trabajar en sus costuras, con las que muchas veces complementó el escaso salario de su marido, y otras pudo socorrer a los más pobres que ella, porque siempre fue extraordinariamente generosa y enseñó a sus hijos a hacerlo. Se diría que un trabajo doméstico tan excesivo hubiese monopolizado las energías de cualquier mujer, pero las obligaciones familiares no la privaban de entregarse a experiencias místicas de gran altura. Para dar una idea de lo que era aquello, recurrimos a las memorias sobre la Beata escritas después de su muerte. Desde el momento de su conversión, Dios la gratificó con maravillosas intuiciones sobre sus designios respecto a los peligros que amenazaban a la Iglesia, acontecimientos futuros y sobre los misterios de la fe. Estas cosas se le revelaron a Ana en un sol místico que reverberaba ante sus ojos y en el que vio también las iniquidades que los hombres cometían continuamente contra Dios. En aquellas ocasiones sentía que era su deber dar satisfacciones al Señor por aquellos agravios y ofrecerse como víctima. Por eso sufría Ana verdaderamente agonías físicas y mentales cuando se entregaba a la plegaria por la conversión de algún pecador endurecido. Con frecuencia leía los pensamientos y adivinaba los motivos entre las gentes que la visitaban, y en consecuencia podía ayudarles de una manera que parecía sobrenatural. Entre las personalidades que estuvieron relacionadas con ella debe mencionarse a San Vicente Stambri, a quien ella pronosticó la fecha exacta de su muerte. En los primeros años después de su conversión, Ana María tuvo abundantes consuelos espirituales y arrobamientos, pero más tarde, especialmente durante los últimos años de su vida, sufrió grandemente por los ataques del demonio. Estas pruebas, aunadas a los quebrantos de su salud y a las murmuraciones y calumnias, le dieron ocasión para mostrar resignación y soportarlas alegremente. Murió el 9 de junio de 1837. Reto del día. Examina tu proceder. ¿Eres una persona que se complace en crear discordia o eres un alma de Dios? Puede ser sutil, suave, que alegre la existencia de las demás personas. Mensaje del Padre Celestial a la Madre Eugenia Rabacio y a ti. Y ustedes que están en la verdadera luz, díganles cómo es dulce vivir en la verdad. Cómo es dulce pensar que hay un Padre que ve todo, que sabe todo, que es infinitamente bueno, que sabe perdonar fácilmente, que castiga de mala gana y lentamente. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Es para mí una necesidad de amor el darme, el ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza porque tú eres mi Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.